Quería preguntarte qué piensas sobre las propuestas de Trump en relación a los inmigrantes. Bueno, hay mucho que quiero decir. Su discriminación es contra una religión. Tiene este orden ejecutiva contra 7 territorios o países que son mayormente musulmanes y ninguno de ellos han cometido un ataque terrorista contra nosotros. Y esto me ofende y también creo que es muy similar, muy parecido a que la discriminación contra los judíos en alemán hace tantos años. Y esto no es sobre los que hacen crimen y cosas como así, es contra su religión. Y eso no puede apoyar, no puedo entender. Y hay gente pero que no la piensa así, hay mucha gente en realidad que no la piensa como él, ¿no? Sobre todo sobre la inmigración, no todos los americanos tienen esto miedo contra estos países, ¿no? Sí, o tienen miedo de algunas personas. Claro que sí, puede ser una persona de algunos de esos países que pueden venir a los Estados Unidos y cometer un ataque terrorista. No es imposible, pero puede ser de Australia, puede ser de España, puede ser de cualquier país y no puedes vivir la vida con tanto miedo, con tantos muros, bloqueando todo. No puedes, tienes que aceptar que hay gente buena y hay gente malo y hay en todas partes, en todos países. Sí. Una última pregunta, quería saber cómo te afecta a ti, o sea, si tienes miedo, si piensas que la cosa se puede cambiar, si hay una esperanza, ¿qué piensas que va a pasar ahora en tu país? Podemos luchar y hay esperanza en la resistencia y estoy trabajando mucho con Madrid Resist y he estado llamando a todos mis representados y escribiendo también tarjetas postales y estaba en las manifestaciones, en el Women's March y todo aquí en Madrid y no voy a dejar de luchar nunca hasta el final, pero no sé, tiene tanto poder, tanto, y tiene millones y millones de seguidores y de gente que cree todo que él dice, y me da mucho miedo y no sé, espero que todo va bien al final, pero no sé qué va a pasar. Tengo miedo que él ha ganado esta posición. Ahora es demasiado lejos para mí y voy a luchar esto, pero no sé qué va a pasar. What do you think about the current relationship between women and Trump? Well, I don't think much of it, to be honest. I think it's quite horrible. And I think that women in the United States are under attack by his misogyny, and I think that it's a huge problem for the progress of women up until now. And I think with Trump as president, we've taken a step backward. And I think that not only all of the citizens of the United States, but women specifically are in a lot of trouble because of this. Can you share your opinions about Trump's agenda on abortion? Yes. First of all, I think that abortion is a choice that a woman should be able to have the right to make. Second of all, I think that he is completely trying, well, I don't think this, he is completely trying to take away the fact that women have the right to an abortion, and more so than that, he's trying to cut funding or public funding to Planned Parenthood, which does provide abortions for women. Although he has stated that Planned Parenthood is an abortion factory, which in fact it is so much more. Planned Parenthood is a place where women who need help need health care can go and get affordable help. And this is more than just abortion. This is about having protected sex. This is about getting cancer screenings. This is about responsibly trying to get pregnant and
he's trying to take this away, and I think that it's an attack on women as a whole. Whether a woman believes in abortion or not, that's not at all the point about it. I think that he is taking it on his own as a man to decide what choices women have, and I don't think that him not having any experience being a woman should have the right to do this. And I think it's a huge problem for not only women, but for the country as a whole, because he's also, well, the country and the world, because he's cutting funding for Planned Parenthood or abortions in other countries as well that we help. And I think that it's really disgusting, and I feel like it's a personal attack toward me, and I think it's a violation toward women as a whole and the rights of all of us. And do you think there is a hope for the future of America and for the women? Well, I certainly hope so. I think that the fact that Donald Trump is president is very shocking to me, and it's something that I never thought could happen. But I think that the only positive thing that can be taken from this is the fact that people are now beginning to resist like I've never experienced before in my lifetime. And I think that it's actually making me want to get more involved in resisting and getting more involved in politics, because the fact that someone of this manner could be elected to such a place of power is unreal to me. I don't know how something like this could even happen, and I have hope in the people of America that are fighting and that are resisting him, and I think that we're taking a new turn. And so I don't know what will happen, and I just hope that we'll keep the fight going and that the American people will pull through. Como tú, Maggie, eres una mexicana que ha vivido por mucho tiempo en Estados Unidos, quería preguntarte, antes de todo, cómo te afecta la decisión de construir un muro entre el México y los Estados Unidos. En principio, yo creo que se me hace a mí una idea totalmente ridícula. Hoy en día existen muchas dificultades para que un mexicano pueda entrar a Estados Unidos. Yo tuve la suerte de que mi familia entró con visado, porque teníamos posibilidad de tramitar una visa. Y no es fácil, jamás es fácil. Te piden tantos requerimientos, te piden prácticamente evidencia de que no te piensas quedar en Estados Unidos. Yo entré a los 2 años a Estados Unidos la primera vez con mi familia. Después ahí empecé a ir a la escuela, aprendí el inglés, y mi padre después conoció a una americana con la cual se casó, y pues de esta manera esta mujer decidió tramitar nuestra residencia en Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos con la residencia toda mi infancia, mi adolescencia también, y ya cuando cumplí los 18 años decidí yo por mí misma pues pedir la ciudadanía americana. Entonces de esta manera es por la cual soy americana. Y lo que se me hace también completamente ofensivo es que este hombre piensa en sus ideas totalmente sin fundamento, que intentaba que México pagara por un muro así, que divide Estados Unidos con México. Es lo más ofensivo, lo más ridículo, lo más racista, en mi opinión, que tú puedas creerte que puedes hablar de esa manera y que vas a obligar a todo un país a pagar por esta división, que ni siquiera México la quiere. Porque seamos honestos, o sea, ¿quién va a querer pagar por esa mierda? Ni siquiera los americanos quieren pagar por esa mierda. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es la idea más inservible también, porque te aseguro que los mexicanos, y no solamente los mexicanos, sino todos los latinoamericanos van a encontrar la manera de brincar. Así son las cosas. Así somos. En el mundo, siempre cuando alguien está huyendo
de vivir acosado constantemente, de tener que pelear por tus derechos, de vivir en una vida que nadie te escucha, que te quitan tus honorarios, que peleas por todo. Llega un punto en el que necesitas escapar de ahí. Y es la razón por la cual las personas se van de Latinoamérica y van a América, a Estados Unidos, porque huyen de ser perseguidos. Entonces, las dificultades siguen ahí y las personas van a hacer lo imposible para llegar a Estados Unidos o a Canadá. Así son las cosas. Ahora quería leerte una frase que ha dicho un soldado jubilado de Virginia, que ha dicho que nuestro país está inundado de personas que no quieren hablar inglés y que no quieren ser americanas. Y como tú eres una americana que habla perfectamente inglés, quiero preguntarte si quieres decir algo a este hombre. Así como puede haber esta persona que habla de esta manera, pueden haber miles. Y también así como hay personas como yo que llegó a Estados Unidos y que no fui como un parásito como el que Trump decide hablar y decir que todos los latinoamericanos o los inmigrantes somos parásitos prácticamente, pues no lo soy, o sea, no soy un parásito. Y así como yo, mi experiencia es lo contrario, también puede haber miles de personas como yo. Por ejemplo, I am an English teacher and my career is, I have a bachelor's in English literature and a master's in teaching English as a second language. I have been teaching in the United States for 3 or 4 years. I've been in high school, middle school, university level. I have also taught in China. I have also taught in Spain, in Mexico. And my intention was never to take advantage of the American government. I was never looking to try to see what was the benefit in me. My family, we came to the United States because we needed help, and we found it, and I'm very grateful for that. And the fact that this person thinks that I am taking advantage of the government is truly offensive to my person, to my family, to all of the Mexicans, and not only Mexicans, but every immigrant that comes into the country and builds a career and participates into the government and the financially or economics of the United States. Y una última pregunta, quería preguntarte si tienes miedo de lo que va a pasar, para la gente mexicana y, como dices tú, de toda Latinoamérica, por lo que va a pasar, y si tienes todavía una esperanza que se puede hacer algo. No te voy a mentir, todos los días es una constante lucha de saber qué sentir, de saber qué pensar, de que ves las noticias y te encuentras con nuevas ofensas, nuevos ataques hacia las mujeres, ataques hacia los inmigrantes, musulmanes, mexicanos, todo, o sea, es que te encuentras con esas cosas y no sabes cómo reaccionar. A veces te dan ganas de llorar, a veces te dan ganas de reírte de tanta ridiculez, a veces te dan ganas de golpearlo. Y solo espero que así como yo, haya personas en Estados Unidos que luchen en contra de este racismo, porque eso es racismo, sexismo y todo lo que conlleva esto. Y que estas personas podamos unirnos y luchar contra este personaje.